fuimos para allá, pescarme. El Nido se llama. Esa granja todavía existe. Si Chucho Estudillo era muy simpático y muy bueno. Un gran empresario de la avicultura, un muy buen veterinario virólogo de la avicultura, un criador de aves exóticas silvestres único. Porque era una persona que siempre estaba un poco perdido en el universo, pero muy buena gente y logró mucho. Su granja tuvo mucho éxito. Pero un conocedor, su conocimiento de toda la hidrología, de la geografía de los países tropicales del mundo, era absolutamente impresionante. Él sabía en dónde desembocaban todos los ríos, sabía en dónde había que ir, sabía en qué lugar íbamos a ver qué, y efectivamente eso pasó. Conocí a Jesús a finales de los 70, cuando estaba yo como secretaria ejecutiva de Pronatura ACE, y fue una experiencia maravillosa entrar a su granja, la Siberia, en donde tenía tantas plantas que era un verdadero oasis en la zona lejos de la Ciudad de México. Por eso le puso la Siberia, por su gran sentido del humor, que tenía que recorrer muchos kilómetros, pasar los Reyes, salir casi a la salida a Puebla para llegar a este lugar que había acondicionado con tanto amor para darle un ambiente adecuado a más de 1000 y pico de parejas de especies de aves de diferentes tipos, en grupos. Tenía desde garzas, faisanes, loros, tucanes, rapaces, tenía el águila arpía, tenía el águila real, parejas por parejas siempre, con la intención de buscar que se lograran reproducir. Su grupo favorito sin duda eran los crásidos, y recuerdo muy bien que cada jaula estaba tan bien acondicionada, con vegetación, con un área al fondo donde tenían la privacidad de poderse cortejar. Como fundador de Pronatura, que es donde conocí a Jesús Estudillo. Junto con Jesús, Pedro Domecq, el Perico, Andrés Marcelo Sada, que eran 3 pajarólogos, digamos, y los 2 especialistas en plantas, que era el doctor Arturo Gómez Pompa y yo. Nosotros 5 nos juntamos y empezamos a hablar de que teníamos que hacer algo para conservar la biodiversidad en México, y no nada más en México, pero básicamente enfocados a México, porque se estaba perdiendo para de los años 80, pues mucho de la biodiversidad del país por la frontera agrícola que estaba desarrollándose. Y realmente con Jesús, pues fue muy interesante, pues, todos los años que estuvimos en contacto, porque pues me acuerdo de muchos detalles, cuando por ejemplo se fue a Chiapas a conseguir unos huevos de pavón y se los trajo con una guajolota para poderlos reproducir en su granja aquí, que era todavía en aquel entonces una granja realmente de aves de pollo. La parte de reproducción de aves era pequeña. Entonces, para poder traerse los huevos de pavón y que no, alguien los empollara en el camino, se llevó una guajolota. Entonces, así se los trajo de regreso, y aquí nacieron los pavones, que es inclusive es el emblema de Pronatura. Le llamaba la atención. Y cosas que me recuerdo muy bien, cuando él hizo un invernadero como parte de la casa, y ahí tenía los quetzales, y me acuerdo en el segundo piso había la ventana, y no sé si le chiflaba o qué, pero llegaba el quetzal a posarse
hombro y comer de su mano. Sí, porque Chucho era imposible. Cuando tenía ganas de ir a una excursión para encontrar un pájaro, decía, al rato vengo, voy a tal parte a buscar un pájaro determinado y al rato vengo. Y entonces se iba, pero meses que se quedaba perdido en el universo. Ya de estudiante, él había hecho excursiones con su papá a la selva para coger pájaros de esos raros. Y él nos invitaba a esas excursiones a cuidar los pájaros. Era mucha responsabilidad. Yo era muy independiente. Yo tenía un carro, un Ford 29, que a cada rato se paraba. Pero eso era una novedad. Estaba todo bien, menos el orden. Estaba todo desordenado. Y entonces yo puse así un poco de organización en eso y tuve éxito. Bueno, porque hacía muchas cosas que él pensaba que se tenían que hacer y no se preocupaba de la opinión de otras personas. Siempre hacía lo que él pensaba era lo correcto. ¿Y él también daba clases en la universidad? Sí, cuando se acordaba. Y cuando llegaba, daba clase de horas. También se le olvidaba mirar el reloj. Era un tipo muy extraordinario. Yo soy Paco Remolina Suárez y originalmente de profesión veterinario. Ahora un poco malabarista y director general del nido. Mi diversión es trabajar con vida silvestre en vida libre y afortunadamente he estado alrededor de 20 años en la dirección de algún área natural protegida federal y ahora estoy retomando una vieja amistad que tuve con el doctor Estudillo y Carolina, su esposa, y con sus hijos, Luli, Juan Pablo y Anayali, para hacer lo que el doctor Estudillo hubiera querido, que es poder repoblar el planeta con las aves en riesgo de extinción que él estuvo conservando. Me inscribí a la a la asignatura de enfermedades de las aves que impartía Jesús Estudillo y yo no lo conocía. Y pues fui su alumno durante el semestre, pues caí en cuenta que se trataba de un médico veterinario muy especial y un profesor muy especial, con una personalidad y unas características que yo no había conocido. Él me hizo comprender el porqué de la naturaleza. Entonces de ahí comencé ya, en vez de ser una aventura, se me hizo una pasión, como dije hace rato. Entonces, realmente fueron muchas las ocasiones que tuve que compartir con él. Me acuerdo cuando nos platicaba las peripecias en Bolivia o en Malasia para conseguir aves que estaban en peligro de extinción con todos los permisos y poderlos traer a México para reproducir en su granja. Y la granja de él, a diferencia de otras que
donde gastaban millones de dólares en tratar de reproducir el ecosistema y demás. Pues yo creo que lo que pasa es que había tantas aves que se estaban reproduciendo, empezando por los pollos, pero eventualmente había tanta concentración de aves que pues la reproducción se daba porque todo el mundo estaba en calor, y todo el mundo, todas las aves llamando los machos a las hembras, y eso hacía que el ambiente, digamos, se prestara mucho para la reproducción sin tener que pretender hacer el duplicar el ecosistema o algunas otras cosas. O sea, con una inversión relativamente chica, o no relativamente, muy chica, lograba hacer lo que muchas instituciones no podían hacer en otros países gastando dinerales. Teníamos mucha relación en esta inquietud de estudiar esta familia de aves con único interés de conocer y respetar la naturaleza, primero para promover o concienciarnos nosotros mismos y fundamentar nuestros principios conservacionistas de la naturaleza, y segundo, para dar esa expansiva de nuestro conocimiento y cariño a la naturaleza y respeto a la naturaleza al mundo entero. Estar al lado de una persona así, ¿qué os diría yo, no? No sé, su forma pausada de contarnos las cosas, ese viaje, cómo él se movía con dificultad también, porque ya tenía también algún problema con su bastón. Parece que lo estoy viendo, vamos, es que estoy viviendo el momento, ¿no? Una anécdota curiosa fue cuando, para subir, porque claro, fuimos por la selva auténtica, vamos, aquello fue maravilloso. Nos tuvimos que agarrar a un tronco, imagínate un tronco que estaba cortado, y tuvimos que echar la mano para subir, y parece que lo estoy viendo, el susto que se llevó, porque yo al echar la mano en el tronco para subir, había una culebra o una víbora que se llamaba anauyaca o algo así, que decía él que era venenoso, ¿no? Y gracias a Dios no nos pasó nada. Bueno, en fin, tengo los recuerdos tan vivos que parece que lo estoy viendo, vamos. 80s. Lo conocía ya en sus oficinas, en Miscuac, tenía unas oficinas que la primera vez que las visité me parecieron muy interesantes. Soy una persona cuya pasión ha sido desde muy jovencito la vida silvestre, y pues cuando conocí al doctor Jesús Estudillo nos identificamos de manera casi inmediata, y de ahí nació una amistad pues que duró hasta el día de su muerte. Yo quería estar en ese ámbito, en el ámbito de los animales salvajes, era lo que a mí me atraía muchísimo. Y pues un día llegó y me dijo: oye, Ana, pues me gustaría que me ayudes en un proyecto muy padre. Es una granja de solamente aves exóticas. Hay especies que en cautiverio que solamente existen en esa granja. Y en fin, a mí me pareció bastante atractivo, pero dije, bueno, yo no creo que me dedique a eso, pero por supuesto quiero ir y quiero conocer esa granja. Y así empezamos. Empezamos a ir, básicamente pues veíamos toda la medicina preventiva de las aves que estaban, de las aves que llegaban. Manejábamos medicina reproductiva, que era pues la parte para mí más interesante de lo que aprendí en ese par de años que estuve yendo. Y bueno, pues, tratamientos de algunas aves que estaban enfermas, en fin, ¿no? En lo que tiene que ver con la medicina reproductiva, pues
nunca se me va a olvidar una anécdota o varias que tuve con el doctor Apellanis, porque de pronto algún trabajador llegaba un poco apenado y nos decía, oigan, ¿qué creen? Perdón, pero pues me gana una pareja de faisanes o de crásidos y ya empezaron a incubar sus huevos. Eso significaba irnos a la incubadora, si no mal recuerdo, en Yautepec, en Morelos, con la calefacción a todo, muriéndonos de calor, como podrán imaginarse. Llegábamos en ese entonces 3, 4 de la tarde a dejar el huevo o los huevos que las aves ya habían empezado a incubar. Eso sí, nosotros sudando, pero los huevos en perfectas condiciones. Y bueno, ya los acomodábamos, los marcábamos y pues a ver, lo que tocaba era esperar a que esos huevos eclosionaran, ¿no? Y bueno, pues esa parte era genial, ver a los pollitos, cómo empezaban a desarrollarse, sus primeras comidas, sus primeros cuidados, y bueno, eso de verdad que era fascinante. El sexado de muchas de las aves que no tienen un dimorfismo sexual, también, bueno, yo estaba encantada. Bueno, tan encantada que terminé dedicándome durante muchos años justamente a la medicina de aves exóticas. Jamás me lo hubiera imaginado, pero así fue. Y la verdad es que me encanta. Claro, al paso del tiempo, bueno, pues abrí un consultorio de perritos y gatos y aves, reptiles, en fin, de muchas especies. Y bueno, pues afortunadamente nos ha ido bien en el consultorio. En fin, bueno, pues conozco al doctor Estudillo, verdaderamente un honor increíble haberlo conocido, una gente comprometida como pocas personas he conocido, con una pasión por las aves y por sus cuidados y fijándose en todo, en cuáles eran las plantas adecuadas, cuál era el mejor alimento, cuál la mejor fruta. De verdad, una persona muy, muy admirable, además, pues sin fines de lucro, que eso era algo increíble. Recuerdo que de pronto llegaban un grupo de extranjeros, 3 o 4, porque además pues la granja estaba cerrada al público. En ese entonces la granja La Siberia. Y bueno, quedaban fascinados, de verdad impactados de ver algunos especímenes que no existían en cautiverio, solamente existían ahí y no lo podían creer. Entonces, bueno, yo los veía así de lejos y me encantaba esa parte, ¿no? Ahora, pues han cambiado mucho las cosas, la familia Estudillo con un compromiso admirable durante tantos años. Ahora pues ya abierta al público. Entiendo que ahora con la pandemia pues ha habido un poquito de problemática en esa parte, pero bueno, hasta antes de la pandemia abierta al público con todos los cuidados del mundo y con un proyecto que de verdad está increíble, un proyecto de reubicación de muchas especies que están en real peligro de extinción. Y pues no es un proyecto fácil, de verdad que es un compromiso enorme y un compromiso más de toda la familia y toda la gente que trabaja con ellos. Yo los felicito, cuenten con mi apoyo y pues más que nada mando un abrazo muy cariñoso a la familia, un gran abrazo a Carolina, con quien tuve el gusto de convivir en esos ayeres, y de Winty, con Winty Barbosa, la sobrina del doctor Estudillo, con quien también hicimos una mancuerna muy divertida y trabajábamos muy a gusto en la granja. Así es que gracias por la invitación, es un verdadero honor que hayan pensado y se hayan acordado de mí. Cuenten con mi apoyo y les deseo un éxito gigante en este enorme proyecto. Hasta luego. El doctor Estudillo fue para mí una persona muy importante en mi vida. Tuve la fortuna de tener
una gran familia, un papá excelente, un abuelo increíble y cercano, y un tío que fue mi ídolo. Los tres formaron mis figuras paternas más importantes. Mi tío, como tío soltero, vivía junto de mi casa, en casa de mis abuelos. Entonces teníamos una relación muy estrecha. A mí, sabiendo que me gustaban los animales, bueno, a mí y a uno de mis hermanos, nos llevaba mucho con sus amigos que tenían animales. Y nos llevaba mucho a las granjas, donde pues era su trabajo. Y después nos decía, vamos al monte, vamos a caminar un poco. Me encantaba caminar en el campo. Y muchas veces nos íbamos con él. Y él siempre jalaba para el monte. Y nos llevaba mucho con él a caminar al Telapón y al Popo y a varios lugares cercanos. Y bueno, no había nadie como él para caminar. Caminaba muy rápido y siempre nos hacía que fuéramos en silencio para irnos fijando y buscáramos de todo tipo de vida que pudiéramos encontrar en cielo, tierra, bajo tierra y agua. Nos decía que había que disfrutar mucho los sonidos, los olores, los colores, y fijarnos en todo, los cantos, y fijarnos en todo. El gusto que yo tuve por los animales, él me lo hizo una gran pasión de niña. Por eso fue tan importante para mí. Él era una persona, era muy simpático, era introvertido, atolondrado, y era muy travieso, era tremendo con nosotros. Nos hacía todo el tiempo, se las pasaba haciéndonos bromas y molestándonos, y nos enseñó a nadar él, obviamente aventándonos al agua, y ya que nos estábamos ahogando, pues ya se metía a sacarnos, a decirnos cómo, ¿no? Y tengo muchísimas anécdotas de él con todo lo que nos hacía. Junto a la casa siempre había animales, obviamente. En casa de mi abuela siempre había animales que le llevaba a mucha gente, ¿no? Entonces, él empezaba con una guacamaya, un tucán, dos guacamayas, le llevaban mapaches y martuchas y de todo tipo de animales, con lo que yo era muy feliz. Y él fue muy querido, era un gran amigo, un gran hijo, un gran hermano y un gran tío. Jesús era realmente un amigo incondicional. En una ocasión me sorprendió, y nada más pongo esta anécdota como una sorpresa, y Luli y Juan Pablo se recordarán de esto porque fue muy interesante. De repente, y era yo entonces director de la facultad, me dice, oye, yo de sorpresa te voy a invitar, no te voy a decir a dónde, pero tú déjate invitar, yo te invito, yo pago todo, yo te llevo, porque quiero que conozcas una de las cosas que a mí me agradan mucho. Y pues ahí voy como niño chiquito a ver a dónde me llevaba Chucho, y fuimos a dar a una zona del departamento de La Paz selvática de Bolivia, y acampamos en el río Tuichi, que es un río que desemboca al río Beni en la zona oriental de los Andes, donde nace la Amazonia boliviana. No, qué barbaridad. Es decir,
lo que en Animal Planet sale como lo icónico, allí salían los animales, vimos un jaguar y se acordarán los hijos de Jesús, íbamos todos en la lancha y nos salió un jaguar a 3 metros. El animal que muchos gastan cantidades de filmación y de cosas, allí lo teníamos en cuerpo presente, pues se podía oler, cerquita, allí enfrente. Y entonces eso es otra de las cosas que realmente Jesús Estudillo fue como varias personas en una. 11 expediciones hicimos con Jesús Estudillo aquí en Bolivia, 11, de las cuales 4 o 5 ocasiones nos acompañaron nuestras esposas y nuestros hijos. Tratábamos de inculcar ese sentimiento a los hijos. Y de ahí hemos continuado estudiando en forma seria. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque a la comunidad de aquí en Bolivia le decían, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no transmites aquel sentimiento de uno que debe tener uno para respetar la naturaleza, conservar la naturaleza? Entonces se me hizo una responsabilidad terrible y bueno, ahí es lo que estamos hasta ahora, continuando aquel gran ejemplo del doctor Jesús Estudillo, que en primer lugar resaltó cuando lo conocí en México y después que fueron los años posteriores, me transmitió su sapiencia como profesional, como médico veterinario, en tantas cosas de investigación y de trabajo para dar el valor agregado a nuestra profesión en la vida, por un lado. Y por otro lado, me impulsó y me motivó para que entre en mi mente aquel concepto del conservacionismo, aquel concepto de la conciencia conservacionista que debe tener el hombre respetando y conservando la naturaleza, porque es parte, es esencial para nuestra vida. Los componentes de la naturaleza son vitales para la vida. Si uno no respeta todos esos componentes fundamentales para nuestra vida, yo pienso que no habría vida. Ese es el fundamento principal. El doctor Estudillo pues era muy trabajador, o sea, trabajaba todo el día. Para descansar cambiaba de actividad, pero seguía trabajando. Era amoroso de la vida, amoroso de los animales, de sus animales. Los quería mucho y se preocupaba mucho por ellos y por los animales que estaban en vida libre y que estaban sufriendo la pérdida del hábitat. Una de las principales preocupaciones del doctor Estudillo fue la pérdida del hábitat y la destrucción de las poblaciones silvestres. Entonces su principal preocupación era que estos individuos se reprodujeran en cautiverio para en un futuro regresarlos a la vida natural. En él vi el trabajo constante, el esfuerzo y el aprendizaje continuo. También con él vi ese amor hacia la vida, amor hacia la naturaleza y hacia los seres vivos, esa preocupación porque se formara una conciencia en el mundo, una conciencia de preservación, una conciencia de no destrucción y una conciencia de mantenimiento, de poder vivir las personas junto con los animales. El viaje ese a Veracruz fue algo inolvidable, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas fue el acostumbrarme a la forma de vivir los mexicanos, ¿no? Fue algo... Yo no podría calificarlo porque no he hecho nunca y por lo que se ve nunca haré nada similar, ¿eh?
el contar con su experiencia, con su forma de contarnos las cosas. Podías estarle escuchando horas y horas y nunca te cansabas. El tiempo se te iba y... Tenemos la biodiversidad tan amplia en el globo terráqueo de que sabemos todos que tiene una secuencia. Mientras haya vida en el globo terráqueo, en todas las escalas, seguramente que vamos a continuar siendo sobrevivientes de esta secuencia vital de la evolución natural. Entonces, si uno no respeta todas las escalas donde estamos nosotros participando, seguramente que vamos a fallar y al final se puede, ¿qué le puede hacer? Se puede agredir a la secuencia natural y puede ser a la existencia de algunas especies por escala que al final, donde nosotros estamos incluidos los mamíferos, y el hombre es uno de las especies más nuevas que existe en la Tierra, respetando las aves que son mucho más antiguas que nosotros. Y está aquí haciendo conocer a través de la pantalla los eventos donde nos hemos vuelto a encontrar en tantos años posteriores. Perfecto. Estudiando esas hermosas aves en muchos simposios internacionales, como fue el de Venezuela, y como te relataba, el Congreso del 16º PAMBET en Bolivia, donde ahí a tu mano derecha está el doctor Estudillo, apuntando esa flechita verde. Ahí está el doctor Estudillo, de invitado de honor que fue, donde nos platicó también sobre una magistral conferencia sobre la biodiversidad, en especialidad en la avifauna. Entonces, pues fueron muchos años los que compartimos y nos platicaba sus experiencias y lo pude visitar varias veces con mis hijos allá en la Siberia, que es ahora el Nido. Entonces, esa fue mi experiencia, digamos, con Jesús durante, pues, ¿qué habría sido? Pues 30 años. Me acuerdo de que eres de Brasil, la guacamaya azul, creo que las PICs, que se llama, creo. O sea, ahorita que empiezo a platicar de él, pues me acuerdo de muchos detalles, pero no era ciertamente lo único que reproducía. Tan es así que los quetzales, pues que es una ave que yo solamente los logré ver en la naturaleza en Costa Rica, en Monteverde, a distancia, pero eso de tener lo que le llegaba al hombro y comía de su mano, pues era extraordinario, ¿no? Jesús fue un personaje verdaderamente admirable. Creo que de ninguna manera le hemos dado el reconocimiento que su labor se merece. Es una persona que hizo grandes cosas por la vida silvestre de México. Con una visión de la necesidad enorme que teníamos ya desde aquellos entonces por conservar nuestra vida silvestre y nuestros ecosistemas. Jesús inició con el desarrollo de una labor titánica al instalar su granja, hoy en día el Nido, en aquel entonces se llamaba la Siberia, en donde logró mantener casi 500 especies diferentes de aves de todo el mundo, y logró su reproducción de aves en peligro de extinción, que pues no se lograba con facilidad en aquellos entonces, y hoy en día todavía cuesta hacerlo.
Y no solamente logró pues la reproducción de las aves, sino logró crearles un ambiente que a mí me impresionó muchísimo desde la primera vez que lo conocí ahí en la granja, de lograr una vegetación de selva, de diferentes tipos de selva, en un sitio como Huixquilucan, en el Estado de México. Los que conocen la región sabrán perfectamente a qué me refiero. Pues realmente fue un logro verdaderamente extraordinario. Eh, alguna vez recuerdo caminando por alguno de los pasillos de la granja, haberle preguntado a Jesús que qué pasaba, ¿no? Que toda la literatura que yo había leído hasta ese momento decía que los eucaliptos en particular eran árboles nada deseables para los jardines en México, debido pues no solamente a que es una planta exótica y demás, sino que sus condiciones naturales impiden el crecimiento de otro tipo de plantas debajo de ellos, ¿no? Y siempre me da mucha risa su comentario, porque pues el tema es que los usaba como primer estrato, era el estrato mayor de sombra en el lugar en donde él logra recrear estos ambientes selváticos. Y entonces al preguntarle sobre los eucaliptos, su respuesta fue que lo bueno es que en el tiempo en que él los sembró, no existía la literatura que yo le mencionaba, ¿verdad? Entonces, pues había elegido los eucaliptos y el resultado que le habían dado, pues había sido maravilloso, ¿no? Ahí vemos con claridad el ingenio de la persona que era Jesús, y cómo utilizando elementos que pues se supone no debes utilizar, pues él logró esos ambientes realmente maravillosos. Hoy en día continúa su proyecto gracias al trabajo que vienen desarrollando sus hijos. Sigan, muchachos, sigan adelante. Creo que es el mejor reconocimiento que pueden hacer a la labor de su padre, y creo que el trabajo que hacen educando y sensibilizando es realmente maravilloso. Lo necesitamos muchísimo hoy en día en el mundo. Necesitamos que las nuevas generaciones comprendan la necesidad de conservar nuestra vida silvestre y nuestros ecosistemas, para evitar situaciones como las que hemos estado viviendo estos últimos años con el tema de la pandemia por la COVID, pues que realmente va a hacer que este mundo cambie para siempre, y espero que la enorme mayoría vayamos entendiendo que es el resultado de haber destruido nuestro planeta al nivel que lo hemos hecho ya hasta ahorita. Qué bueno que sigan existiendo personas como ustedes y como su padre, que gracias a ello se ha logrado pues la conservación de muchas especies que muy probablemente de otra manera ya no existirían. Sigan adelante con mucho ánimo, y pues ya saben que seguimos apoyándolos con muchísimo gusto. Es importante que el nido siga trabajando. Para mí el programa del Nido al Vuelo significa todo un reto, ya que pues tenemos en nuestras manos todo el trabajo y el esfuerzo del doctor Estudillo que llevó a cabo por tantos años para poder formar un banco genético.
ahora nos toca dar el paso adelante para poder trascender todo este trabajo de conservación y que lleguen estas especies a cumplir con esa misión para lo que fue creado el aviario originalmente por el doctor Estudillo, y que lleguen a apoyar, a ayudar a sus propias especies en su hábitat natural. Para mí es un gran reto porque estoy consciente de todo lo complejo que es el programa y de los proyectos que conllevan mucho trabajo de investigación, mucho trabajo, dinero y esfuerzo que van a requerir de mucha ayuda. Por otro lado, yo creo que los hijos del doctor Estudillo, que están conscientes de la importancia de todo el trabajo de su padre para poder dar este gran paso, ellos están ahorita, bueno, desde que tomaron el aviario nuevamente, están dando todo el apoyo, dando todo y haciendo todo para poder llevar a cabo este gran proyecto de conservación in situ. Las especies silvestres que se reprodujeron por tantos años y la descendencia que existe ahorita van a poder llegar a cumplir con ese objetivo general, que es llegar a los hábitats de donde pertenecen y poder apoyar la conservación in situ. Y los que no sean propicios para la reintroducción podrán apoyar también a la educación ambiental, pero en sus mismos hábitats, ya en proyectos que van caminando. Eso a mí se me hace un sueño que va a poder ser posible con todo el esfuerzo de todos. Y yo estoy segura que el doctor Estudillo se sentiría muy orgulloso de sus hijos, Luli, Juan Pablo, Anayali, que están dispuestos a dar este gran paso y formar parte de este equipo de asesores y de técnicos y en unión con los trabajadores que existen en el nido, y que todas las especies o varias de las especies que habitan ahora en el nido puedan llegar a ese fin. Porque es un punto de referencia para la conservación de algunas especies. Muchos individuos de diferentes especies de aves se pueden conocer solamente ahí, y ahí se da educación ambiental muy importante para las generaciones futuras. El nido al vuelo es parte del fin del sueño del doctor Jesús Estudillo, que era llevar a los individuos nacidos en cautiverio, llevarlos a la libertad, llevarlos a sus hábitats naturales, bien conservados, y poderlos dejar en libertad para que continúen viviendo y reforzando las poblaciones en vida libre. Uno de los principales retos del nido es el juntar los recursos necesarios para poder realizar este trabajo, que se requiere mucho tiempo, mucho personal, investigación, y además una parte de este programa del nido al vuelo es los animales que puedan reintegrarse a la vida silvestre, que se logre, que se haga,
y los animales que no se puedan reintegrar, que puedan mejorar el material genético en otras poblaciones, en otras colecciones que están también pugnando por la reproducción en cautiverio de estas especies, enriqueciendo así el material genético en cautiverio en estos centros de reproducción que se conocen como modernas arcas de Noé. Yo creo que esta última fase de la herencia del doctor Estudillo, el nido al vuelo, es muy importante, es fundamental para la sociedad en general, por el optimismo que se logra y la certeza de que podemos revertir el daño y podemos avanzar hacia un futuro mejor, con un ambiente mejor, en donde podamos conservar y trabajar y aprovechar del medio ambiente únicamente lo que necesitamos, manteniéndolo ahí para estabilidad de todo el planeta. Yo me siento optimista por el plan de el nido al vuelo. Creo que es un proyecto fascinante y que puede funcionar muy bien para lograr un impacto en la sociedad mexicana. Que nos motivó para incursionar en este campo tan, primero como una pasión y después con una responsabilidad grande ante el mundo. Es una buena iniciativa y que tenemos todo el mundo la obligación, o por lo menos el cariño, para apoyar este noble proyecto en aras de promover la continuidad en forma armónica de la vida en nuestro planeta, de nuestra casa, planeta Tierra. Felicidades por todo esto y muchas gracias por haberme escuchado con tanta benevolencia. Sí, ahí estamos. Ahí está Chucho, querido Chucho. No sé en qué rinconcito, Chucho, querido, estés allá en el cielo, pero de corazón y de espíritu ruego que el Supremo te tenga en su buen cobijo allá en su eterna gloria con su infinita misericordia. Dios te bendiga. Gracias. Cuando murió Jesús, sentí que perdí una parte de mí mismo. Ciertamente que ha sido de mis más entrañables y mejores amigos. Hicimos una amistad, pues realmente de un grado afectivo muy, muy, muy importante.